Llegó la celebración más linda de todo el año, ¿cierto? La celebración más esperada en general para todas las familias. Ahora, lastimosamente para todos, pues la Navidad no siempre trae buenas noticias, desafortunadamente. Incluso para algunos trae hasta recuerdos tristes y recuerdos dolorosos. Recuerdo, como no siempre trae buenas noticias la Navidad, en un 24 de diciembre, un día entre semana, ¿cierto? Usted sabe que aquí le ha tocado trabajar un 24 de diciembre, ¿cierto? Normal, a veces toca dar, a veces toca trabajar 24 de diciembre. Un 24 de diciembre, una persona escuchó golpear en su casa, se asoma por detrás de la puerta, no consigue ver quién es Santa. Me llegó la Navidad. Y va a decir, Santander, Banco Santander, venimos a embargarlo. Venimos a embargarlo en plena Navidad. Eso pasa por creer en Santa Claus, ¿cierto? Eso pasa por creer en Papá Noel. Que no se nos olvide que el centro de la Navidad, ¿quién es? Cristo Jesús es el centro de la Navidad. Pero lo cierto es que la Navidad es la época más bonita del año. ¿Qué hace bonita la Navidad? ¿Usted qué opina? ¿Qué hace linda esta celebración de Navidad? Los regalos, sí. Chévere que le den la gente más amable en esa época. La comida. ¿Quién dijo la comida? ¿Cierto? La buena comida. También ¿qué más hace linda la celebración de Navidad? La unión. La unidad familiar. Porque mal o bien, y te lo digo por experiencia propia, de las pocas épocas en el año donde nos reunimos con toda la familia, es en esta. ¿Sí? Todos los hermanos, o por lo menos la mayoría que puedan estar ahí están, ¿cierto? Algunos hasta vienen desde lejos para estar ahí con papá, con mamá, con los abuelos. Eso es lindo. Múltiples razones hacen de la Navidad la época más linda del año. Ahora, tristemente, en algunos lugares hay personas que se pierden esta celebración. Hay países, por ejemplo, que no celebran la Navidad, ¿cierto? Que no la celebran. Y aún nosotros, al celebrar la Navidad, hoy como colombianos, como latinos, en ocasiones también cometemos errores con los cuales en últimas nos tiramos la celebración. O dañamos la celebración. Algunos errores que dañan la Navidad, por ejemplo, el materialismo. El materialismo es un problema en la Navidad. Por ejemplo, pensar que si no me dan determinado regalo de determinado valor, de determinada marca, entonces no fue una buena Navidad, ¿sí? O tener esas expectativas que es que tienen que darme tal cosa, porque es que si no, no me siento valorado, ¿me entiendes? El materialismo. O pensar que la Navidad se trata de regalos, y de regalos caros y de regalos costosos. Eso es un error al celebrar la Navidad. Eso daña la celebración. Segundo, otro error que daña la celebración de Navidad, los excesos. ¿Cuánto recuerda una celebración de Navidad donde se armó un problema por causa del trago de la borrachera? ¿Alguien ya vivió alguna triste Navidad por causa de eso? Y dicen, lástima, tan bonita que estaba la celebración, hasta que fulano, sultano, lo cogió el aguardiente, ¿cierto? Y hasta ahí fue la celebración. Ese es otro error. Otro error en la Navidad: sacarse los trapitos al sol, dar oportunidad de sarcasmo, ¿cierto? Es decir, que los reclamos que no se hicieron durante todo el año, justo en la celebración de Navidad, cuando estaba ahí empiezan a sacarse todos los... Y no, la Navidad es para recordar lo bonito, para recordar lo bueno. Para eso es la Navidad. Son cosas que dañan la celebración. Ahora reitero, eso daña la celebración. Hay personas que ni siquiera celebran la Navidad en diferentes lugares dentro del mundo, y aún dentro del pueblo cristiano. Usted ha visto iglesias, ¿cierto?, cristianos que no colocan arbolito, que no arman pesebre, que no celebran la Navidad porque es una fiesta pagana. Son los comúnmente conocidos cristianos Grinch, ¿sí? Porque no celebran la Navidad.
no la celebran. Y yo creo que como pueblo de Dios no estamos llamados a ser cristianos gris, porque si hay algo que debemos celebrar es el hecho de que Dios se haya encarnado, haya venido como hombre, como uno de nosotros, para ofrecerse en perdón por nuestros pecados y dar salvación a nuestras almas. Eso sí que tenemos que celebrarlo. ¿Y cuánto celebramos esta ofrenda de amor de nuestro Dios? Y lo podemos celebrar con un aplauso al Dios eterno por encarnarse, por venir, por salvarnos, porque lo necesitábamos. Necesitamos de su salvación. Por eso, amados, hay una verdad que nos debe quedar clara en esta mañana, y es que debemos hacer de la Navidad una verdadera celebración. Debemos hacer de la Navidad una verdadera celebración. Y es que cuando uno mira, ¿y por qué debemos hacer de la Navidad una verdadera celebración? Porque es que cuando uno va a la Biblia, a la palabra de Dios, uno mira el contexto bíblico, y ese momento, el nacimiento de Jesús, desde el solo anuncio del nacimiento de Jesús, fue un momento de alegría y fue un momento de gozo. Así lo relata la Biblia. Uno ve los ángeles que vinieron. Ya nació el Salvador y los ángeles adoraban, los ángeles celebraban. Uno ve dentro del Evangelio de Lucas, uno ve que le anunciaron a unos pastores, ¿cierto? Que dejaron sus rebaños, vinieron a ver al niño en el pesebre, y ¿qué hicieron? Se alegraron, alabaron a Dios. Desde el anuncio del nacimiento del Mesías, uno ve a Elizabeth, a Simeón, a Zacarías, todos adorando y dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación llegó. Porque Dios ha venido a estar con nosotros. Y eso era motivo de profunda alegría, alegría generalizada. La respuesta natural a la Navidad fue de gozo y de celebración. Es por eso que a la luz de la Escritura, en esta mañana el Espíritu Santo nos dio un mensaje titulado verdadera celebración. Verdadera celebración. Y vamos a estar hablando de cómo hacer del nacimiento de Jesús una verdadera celebración. ¿Cómo hacer de esta Navidad una verdadera celebración? ¿Cómo deberíamos celebrarla? ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Porque Dios espera que celebremos su nacimiento. Dios espera que celebremos la buena noticia del Evangelio. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Entonces Dios espera que lleguemos esta noche a la casa, saquemos el equipo de volumen y no dejemos dormir a toda la cuadra. ¿Sí? ¿Será que eso es lo que Dios espera que hagamos para que celebremos el nacimiento de Cristo? Pues amados, para responder a esta pregunta, vamos a estar meditando en la historia de un grupo de personas que vinieron desde muy lejos para visitar al pequeño Señor Jesús a los pocos días de nacido. Y ellos viajaron miles de kilómetros para celebrar personalmente su nacimiento. ¿Cómo ellos celebraron el nacimiento de Jesús? Acompáñenme al Evangelio de Mateo, al capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a ver una historia muy linda. Mateo 2, del 1 al 12. Se lo voy a compartir en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito, lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios
y se enteró por ello del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Señor, gracias por este regalo de tu palabra, Dios mío. Te rogamos en esta mañana, Señor, permítenos ser edificados por ella. De manera, Padre bueno, que a esta buena noticia del Evangelio, a esa buena noticia del nacimiento de Jesús y a esa buena noticia del Evangelio, podamos darle el sentido que corresponde en nuestra vida, Señor. Permite, Dios eterno, que nuestra actitud sea una actitud de adoración a ti en esta mañana, mientras escuchamos tu palabra y somos alimentados por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿de qué se trata esta historia? La historia de los Reyes Magos. La historia de los Reyes Magos. Y el texto bíblico nos permite realmente desmentir varios mitos que existen respecto a la historia de los Reyes Magos. Primer mito, por ejemplo, no eran reyes. ¿Cómo nos está llamando el texto? Nos está llamando unos sabios. En la Reina Valera, en otras versiones dice unos magos. Unos magos, la palabra original es la palabra magoi. Pero lo cierto es que no eran reyes como tal. Otras versiones lo traducen como sabios. Lo cierto es que muy posiblemente eran astrólogos. Recordemos que una cosa es ser astrólogo y otra cosa es ser astrónomo. ¿Sí? Una cosa hacen los astrónomos, otra cosa hacen los astrólogos. ¿Qué hacen los astrónomos? Con M. Ellos simplemente estudian el movimiento de los planetas y la interacción entre ellos mismos. Eso hace un astrónomo. Pero un astrólogo estudia el movimiento de los planetas y su influencia sobre la vida de los hombres y en el destino. ¿Sí? Y esta es una práctica condenada en la Escritura. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, el Señor dice muy claramente: no haya sortílego, no haya adivino entre vosotros, no haya quien consulte a los muertos, no haya quien se dé a consultar a los adivinos, ¿sí? Porque esto es abominable delante de mis ojos, dice el Señor. Pero estos hombres eran unos sabios de Oriente, muy posiblemente venían desde la región de Mesopotamia, entre Irak e Irán, día de hoy. Y recordemos cuando Daniel, por ejemplo, siglos antes de Jesús, fue llevado allá, él fue puesto como uno de estos sabios. Ellos eran instruidos en todas las artes, en matemática, en medicina, en toda ciencia, en astrología, en todo eso ellos eran instruidos. Estos sabios que estudiaban las estrellas, el movimiento de las estrellas, por el movimiento de los astros, entendieron que iban a ser un rey. Y vieron esa estrella, como dice el texto, que apuntaba. Ahora, hay algo interesante, hago un pequeño paréntesis. En esa época, cerca del nacimiento de Jesús, no solamente, hubieron muchos textos proféticos de diferentes lugares que anunciaban el nacimiento de alguien que iba a cambiar la historia del mundo. En diferentes lugares lo hicieron. Ahora, segundo mito, no podemos afirmar que fueran tres. ¿La Biblia cuántos dice que eran?
Dice, unos sabios o unos magos. Es decir, lo que sabemos es que como mínimo eran 2. Pero pudieron haber sido 4. O pudieron haber sido 5. O pudieron haber sido 6. No lo sabemos. ¿Por qué se dice que son 3? Porque dieron 3 presentes: oro, mirra e incienso. Por eso se dice que fueron 3. Pero no sabemos exactamente cuántos eran. No podemos afirmar que fueran 3. Tercero, tampoco sabemos sus nombres. ¿Cierto? No sabemos sus nombres. Hola Ariana, bienvenida. No sabemos los nombres de ellos. ¿La Biblia nos da algún nombre? No. ¿La tradición cómo lo llama? Baltasar, Melchor y Gaspar. Y ahorita con lo carísimo que está todo, podría decir que los reyes magos de la época son malhechor, malgastar y asaltar. De ser los reyes magos de la actualidad. Entonces no sabemos los nombres de ellos. Tercero, lo más importante, no estaban en el pesebre. Porque cuando fueron a visitar a Jesús, ¿dónde lo encontraron? En una casa. En una casa. Ellos están haciendo un viaje de miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Ellos no llegaron en el momento justo del nacimiento de Jesús ahí en el pesebre. Lo que entienden los estudiosos es que como Jesús, siendo descendiente de David, muy posiblemente tenía familia en Belén. Y Él se establece en Belén durante 1 o 2 años. Unos años. Hasta cuando vemos en el siguiente capítulo o en la segunda parte de este capítulo que ellos tienen que huir a Egipto por causa de Herodes. Tienen que huir. ¿Sí? Pero el punto es que ellos encuentran a Jesús ya establecido en una casa. Así que usted puede llegar el día de hoy y sacar a los reyes magos del pesebre. Ay, no. Pero entonces ténganlo claro. Número 1, no eran reyes. Número 2, no sabemos si eran 3. Número 3, no sabemos sus nombres. Número 4, no estaban en el pesebre. No estaban en el pesebre. Ellos ya encontraron al niño Jesús en una casa. Estos son los elementos que nos está presentando la palabra de Dios, que nos está relatando Mateo. Es más, Mateo es el único quien se toma el trabajo de hablarnos de los reyes magos. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos mencionan. Ellos mencionan otros personajes de la historia bíblica, pero solamente Mateo habla de los reyes magos. Ahora, Mateo, cuando presenta su evangelio en el primer capítulo nos está presentando a Jesús como el Salvador. Nos ha nacido un niño, Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha sido enviado para salvar al mundo, Dios con nosotros. Pero en el capítulo 2, ¿cómo está presentando Mateo a Jesús? Versículo 2 del capítulo 2, el que estamos leyendo, dice: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos visto levantarse su estrella y vinimos a adorarlo. Es decir, veremos cómo Mateo está presentando a Jesús. Capítulo 1, Él es Salvador. Él perdona los pecados. Pero capítulo 2, Él es Rey. Él no es solo el Salvador, Él también es Rey, Él es Señor. Y como nos lo deja ver ese texto, este nacimiento de este Rey despertó diferentes reacciones en quienes se enteraron de la noticia. Y no todos lo celebraron. Y una de las consecuencias naturales, amados, del Evangelio en nuestra vida, una de las consecuencias naturales de esa buena noticia de que Jesús ha venido al mundo y se ha entregado por nosotros, debería ser gozo y alegría. Porque, reitero, pasamos de ser un pueblo muerto, condenado en nuestros delitos y pecados, a un pueblo con esperanza. Eso es lo que recibimos a través de Jesucristo. Es por esto, amados, que nosotros como pueblo de Dios no deberíamos permitirnos vivir tristes y amargados.
Y reitero, no es que no podamos sentir tristeza, porque todos pasamos por momentos difíciles que en algún momento nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Pero no podemos hacer de la tristeza y de la amargura un estado de ánimo continuo. No deberíamos permitirnos eso como pueblo de Dios. Ese no es el plan de Dios, de ninguna manera. Porque hemos recibido la buena noticia. No hay otro pueblo en el mundo que tenga la esperanza que tiene el pueblo de Dios. No deberíamos nosotros permitirnos eso. No deberíamos ser cristianos Grinch, ¿sí? Es por eso que a la luz de ese texto yo quiero compartirle 3 pautas para que podamos vivir la alegría del Evangelio. Si eres una persona que está en una temporada donde la tristeza se ha posado en tu corazón y no sabes por qué, ¿sí? Quiero recordarte estas 3 pautas a la luz de este texto para que podamos vivir en lo que Dios quiere, y es que vivamos la alegría del Evangelio. Porque mira, una vez que llegaron estos sabios, le preguntaron a Herodes, o preguntaron en la ciudad, ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? Entonces, ¿qué hizo Herodes? ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Versículos 3 al 6 dice: cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó, se puso nervioso, y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito, lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Pregunta: ¿qué hicieron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley al enterarse del posible nacimiento del Mesías? ¿Qué hicieron ellos? Nada. Ni siquiera se inmutaron. Ellos no hicieron nada. Ninguno de ellos dijo: oiga, ¿cómo así que nació el Mesías? ¿Cómo así? Vamos a ir allá a Belén a investigar. No, ninguno de ellos hizo absolutamente nada. ¿Ellos participaron del gozo del nacimiento de Jesús? No. No fueron partícipes de ese gozo. Y esto nos habla de la primera pauta que nosotros necesitamos aplicar para vivir el gozo del Evangelio. Y es que para disfrutar el gozo del Evangelio necesitamos renunciar a la indiferencia hacia el Rey. Renunciar a la indiferencia hacia el Rey. ¿Por qué muchos se pierden el gozo del Evangelio? ¿Por qué no viven esta alegría? Por una razón muy sencilla: su indiferencia hacia las cosas de Dios. Las cosas de Dios no despiertan interés en ellos. Mire, uno de los retos que nosotros enfrentamos hoy en día como iglesia cuando compartimos el Evangelio es que la gente sabe que buscar a Dios es bueno. Sí, buscar a Dios, ir a la iglesia, sí, eso está bien. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Después voy. ¿Cuándo? Cuando tenga tiempo. Y pasa el tiempo y nunca vienen a buscar a Dios, porque las cosas del Señor les generan poco interés. Pero cuando son eventos, cuando son viajes, película, paseo, cualquier otra cosa, sacan el tiempo y encuentran el tiempo. Pero las cosas de Dios no despiertan ese interés. Están demasiado ocupados con sus vidas, arreglando sus problemas, en sus trabajos, en sus estudios, bueno, sus proyectos, o están demasiado distraídos para sacar tiempo para las cosas de Dios. Y por eso se pierden el gozo del Evangelio. Por eso se lo pierden. Es cuando comenzó a correrse en Jerusalén la noticia del nacimiento del Mesías, ¿quiénes eran los primeros que debían haberse interesado? Los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos eran los primeros. Ellos conocían las profecías. Deben haber dicho: caramba, ¿cómo así que nació el Mesías? Hay que hacer algo. ¿Dónde es? ¿Quién será? ¿Quién es la mamá? Tengo que ir a investigar. Ellos deberían haber sido los primeros. Ellos conocían la palabra. Ellos tenían claras las profecías. Tan pronto se enteraron, debieron haber salido corriendo para Belén.
Sin embargo, no lo hicieron. Y esto nos recuerda, amados, como iglesia, el riesgo que tenemos de convertirnos en un pueblo conocedor, pero indiferente hacia las cosas de Dios. Ese es un peligro y ese es un riesgo. Ser un pueblo conocedor de la ley, de los profetas, de las profecías, conocedor de la palabra, pero indiferente hacia las cosas de Dios. Y es esa indiferencia, amados, la que en última nos priva del gozo del Evangelio. Es decir, cuando aún conociendo la palabra de Dios, las cosas del Señor no despiertan interés en nuestra vida, o empiezan a quedarse siempre en un segundo lugar, o rezagados en nuestra agenda, nuestras almas, amados, están corriendo peligro cuando llegamos a esos niveles. Cuando llegamos a ser conocedores de la palabra de Dios, pero ver que las cosas del Señor no despiertan ese interés en nosotros. Es un peligro. ¿Cuál peligro? El de volvernos religiosos. Practicar las doctrinas, practicar los ritos, practicar las ceremonias, sin disfrutar el gozo de la comunión con el Señor. Sin disfrutar de la alegría de la comunión con Él. Entonces, si después del paso del tiempo, si después del paso de los años, de los meses, las cosas de Dios ya no despiertan el mismo interior que despertaban dentro de ti hace tiempo atrás, amados, revisa tu corazón al llamado que el Espíritu Santo te está haciendo en esta mañana, que no quiere que, al igual que estos maestros de la ley, se pierdan el gozo del Evangelio y se pierdan el gozo del nacimiento de Jesucristo, el gozo de la comunión con Cristo. Yo veía, por ejemplo, esta semana las hermanas que nos brindaron la apertura de sus casas para poder celebrar las novenas. Yo vi tan feliz a Anabelli, a Marinita, después de tiempo ver su casa llena de niños ahí, de una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Cuando damos ese lugar al Señor, cuando no somos indiferentes al llamado de Él, vamos, eso trae gozo. Y eso nos permite realmente experimentar alegría en nuestra vida. Eso pasa cuando le damos la importancia que tienen las cosas de Dios en nuestra vida. Por eso, amados, necesitamos renunciar a la indiferencia hacia el Rey. Ahora, esa no fue la única reacción que tuvo la noticia del nacimiento del Mesías. Hubo otro que reaccionó, y fue Herodes. Entonces, ¿cómo reaccionaron los maestros de la ley? Con indiferencia. Aquí no ha pasado nada. Reitero, eso es un peligro para nosotros. Ser conocedores, pero endurecidos e indiferentes a las cosas de Dios. Cuando llegamos a ese nivel, ya las cosas de Dios no nos motivan para nada. Estamos en peligro. Estamos en un claro peligro. Miremos ahora la reacción de Herodes. ¿Qué pasó con él? Dice la Escritura que se puso nervioso, que su corazón se turbó, y mandó llamar a los maestros de la ley. Dice el versículo 7 al 8. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pregunta: ¿eran sinceros los planes de Herodes? No. ¿Será que él sí quería ir a adorar al niño? No. Claro que no. De ningún, más falso que una moneda de cuero. De ninguna manera. No eran sinceros. ¿Cuál era el verdadero plan? Matar al niño. Y miren lo que nos deja el versículo 16. Cuando él se entera de que los sabios habían vuelto por otro camino y que habían violado como el pacto que tenía con él, dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, ¿qué pasó con él? Se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo en que había averiguado de los sabios.
Herodes de ninguna manera quería aceptar otro que viniera a reinar en su lugar. Y aquí está la segunda pauta, amados, para disfrutar el gozo del Evangelio. Es que para disfrutar el gozo del Evangelio necesitamos evitar rechazar al rey. No ser indiferentes ante el rey y evitar rechazar al rey. Porque esto es lo que está haciendo Herodes, rechazando y persiguiendo el reinado de Cristo. Y hay algunos elementos que necesitamos conocer de la historia de Herodes. Él era medio judío, porque él tenía padre judío, y posiblemente madre edomita, o sea, de Edom. Y él durante muchos años, él era de una familia prestante y se hizo útil a los romanos, especialmente durante un periodo de guerras y de levantamiento de los judíos contra la invasión romana. De manera que en últimas, él es nombrado por el César gobernador y rey, más o menos 47 años antes de que naciera Jesús. Es decir que este tipo ya lleva 40 años reinando, más de 40 años reinando. ¿Y cómo así que de un momento a otro nació otro rey? Eso a él ya no le sonó. Ahora, ¿cuáles fueron los aciertos de Herodes? Herodes había hecho de la nación mucho más segura, consiguió estabilizar la nación, fue un gran constructor. Jerusalén se llenó de carreteras, se llenó de acueductos. Imagínate el beneficio que te traigan el agua, que los romanos eran expertos en eso, en los acueductos. Acueductos, carreteras, hizo grandes obras. Y la más importante de ellas fue la ampliación del templo. El templo que había dejado Zorobabel, que había sido reconstruido en Salomón, Herodes reconstruyó uno hermosísimo, y es una obra de ingeniería que hasta el día de hoy la utilizan los estudiosos de la ingeniería, porque donde está sentado el templo es una montaña, y este varón es como el pico del montecito. Este varón lo que hizo fue nivelar, hacer como una meseta alrededor de esa montaña, y ahí amplió el templo. Este es el templo que ven los discípulos de Jesús cuando están en Jerusalén y dicen: uy, Señor, pero mira esas columnas, mira esas edificaciones. Era extraordinario el templo, que una obra de ingeniería magnífica. Y eso, claro, que le agradó muchísimo al pueblo, porque él entendía, conocedor de todas las tradiciones judías, lo importante que era el templo para el pueblo judío. Entonces se ganó el favor del pueblo de esta manera. Tanto así que se le empezó a llamar Herodes el Grande. Yo soy Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande no quería aceptar otro que reinara en su lugar. Y el tipo hacía hasta cosas buenas. Porque en tiempos de escasez bajó los impuestos, y llegó un tiempo de tanta crisis alimentaria en Jerusalén que, ¿sabes el tipo que hizo? Fundió su vajilla de oro, la derritió, vendió el oro para comprar trigo para el pueblo. Dice: wow, ese tipo la hizo bien. Sin embargo, vivía obsesionado con el poder. Más que el dinero, este varón amaba el poder. Su principal temor era perder el trono. Si sospechaba que alguien podía venir a ocupar su lugar, inmediatamente lo mandaba a matar. Tanto así que dentro de sus víctimas, solo por nombrar algunas, su esposa Marianne fue asesinada por mandato de él. Su suegra Alejandra fue asesinada por mandato de Herodes. Y sus 3 hijos legítimos, descendientes al trono, Antípater, Alejandro y Aristóbulo. O sea, este tipo manda a matar a su mujer, manda a matar a su suegra, manda a matar a sus 3 primeros hijos. Tanto así que Augusto César, que era el emperador romano que gobernaba en ese momento, el que gobernaba sobre Herodes, llegó a acuñar esta frase: está más a salvo un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Corre menos peligro un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Era tal la obsesión de este varón con el poder. Ahora, ¿iba a tener problema en matar miles de niños que no eran hijos de él? Si fue capaz de mandar matar a sus propios hijos para que no ocuparan su trono, no tenía ningún problema en mandar a matar miles de niños inocentes.
Todo esto con tal de que su reinado no corriera peligro. Una cosa es ser indiferente ante el rey, no prestarle importancia debida al rey. Puede que en algún momento esa persona reaccione, ¿cierto? Pero otra cosa es rechazar directamente al rey y oponerse directamente al rey. Y eso es lo que está haciendo Herodes. Y al mirar a Herodes, amados, es que realmente una de las principales razones por las cuales las personas se pierden el gozo del Evangelio es por esto. Porque no queremos aceptar el reinado de Cristo. Porque todos quieren a Cristo el Salvador, el que ayuda, el que hace milagros, el que sana. Todos queremos a ese Cristo, al que perdona. Pero nadie quiere al Cristo que exige. Nadie quiere al Cristo que tiene demandas. Nadie quiere al Cristo que exige santidad de sus hijos. Nadie quiere a ese Cristo. Nadie quiere a un Cristo que no nos deja hacer lo que no nos gusta. No queremos a ese Cristo. Por eso, amados, el Dios que más ama este mundo no es Cristo, sino el dinero. Porque el dinero es el Dios que capacita al hombre a dar rienda suelta a sus deseos. El dinero es un Dios que capacita al hombre a hacer lo que él quiere. Una persona con plata. Imagínate que tú tuvieras una cuenta bancaria ilimitada. O sea, no es ilimitado tu cuenta bancaria. 5 balotos. ¿Qué harías con 5 balotos? Mira, viajas donde quieres. ¿Cómo sería esa temporada de Navidad? Vas al centro comercial, quiero ese, de ese dame 2, ¿qué color lo tienen? Véndeme rojo, véndeme azul, véndeme blanco, ¿cierto? Viajas donde quieres, come lo que quieres, vistes lo que quieres, haces lo que quieres. Eso hace el dinero con nosotros. Y es tan así que generalmente cuando recibimos algo especial de dinero, por ejemplo en esta época, la prima, ¿cierto? Algo adicional, por fin me voy a dar un gustico, algo que a mí me gusta, porque eso hace el dinero con nosotros, nos capacita y nos da el poder para adquirir lo que nosotros queremos, Por eso en el mundo ese Dios es tan amado, y ese Dios es tan buscado, y ese Dios dinero es tan valorado, porque es el Dios que nos capacita a hacer todo lo que nosotros queremos. Y se cumple la frase del mundo: el que tiene plata marranea. Y muchos literalmente, cuando tienen plata, marranean. Porque se portan como animales cuando tienen dinero. Se vuelven altivos, se vuelven orgullosos, humillantes. No se les puede decir nada. No aceptan corrección. No aceptan señalamiento de nadie. Porque yo tengo mi dinero, porque yo tengo plata. ¿Cierto? Entonces no aceptan corrección, no aceptan señalamientos. Eso pasa cuando reina el Dios dinero. En cambio, cuando Cristo reina, ya no podemos dar rienda suelta a nuestros impulsos y no podemos hacer todo lo que queremos. Cuando Cristo reina. Y eso no nos gusta. No nos gusta que no nos dejen hacer lo que nosotros queremos. Esa es la razón, amados, por la cual muchos rechazan al reinado del Mesías. Así como Herodes. Herodes no quería el reinado del Mesías. Y muchos hasta el día de hoy lo rechazan. Esa es la razón por la cual muchos no quieren los caminos del Evangelio. Porque saben que al seguir a Cristo van a tener que dejar varias prácticas que en el fondo ellos no quieren dejar. Prácticas que son agradables para ellos, pero que saben que no son agradables a los ojos de Dios. Esta es la razón que tienen muchos que quieren caminar con Cristo, por la cual muchos no se bautizan, por ejemplo.
¿Por qué muchos no dan ese paso de fe? Porque dicen, no, yo voy a tener que entrar a un nivel de compromiso con Dios, que voy a tener que dejar ciertas cosas que no quiero dejar en este momento. Porque son prácticas agradables para ellos, pero son prácticas que Dios condena. Cuando uno mira, por ejemplo, los ateos no se convierten o no creen en el Señor por falta de argumentos. Porque hay infinidad de argumentos científicos y de todo tipo que certifican la existencia de un único Dios verdadero. Estos científicos, cuando ven esa perfecta sincronización de todos los elementos del universo, a nivel macro, a nivel del universo, y a nivel micromolecular, como esos principios de movimiento, como todo está establecido, se cumplen a nivel micro y a nivel macro, es imposible que no haya un diseño inteligente detrás de todo eso. Y a pesar de eso, muchos no lo quieren aceptar, pero no es que no acepten la existencia de Dios, es que no acepten que ellos tengan que rendirse a ese Dios. Un Dios que les exige cambiar de vida, les exige perdonar, dejar la avaricia, la inmoralidad, la mentira. Y eso pasa, amados, con los no creyentes y pasa también con los creyentes. Pasa también con los creyentes. No olvidemos que Herodes no era un ignorante respecto a las cosas de Dios. Herodes conocía muy bien la ley de Dios. Por eso le mandó reconstruir el templo, porque él conocía la ley de Dios. Herodes era un conocedor, pero aún reconociendo al Dios judío como el Dios verdadero, no estaba dispuesto a aceptar que el Mesías gobernara sobre él. ¿Quería dejar el trono? Él reconocía al Dios judío como el Dios verdadero. Yo creo que el Dios de los judíos es el Dios verdadero, pero no quiero que él gobierne sobre él, sobre mí. Esa era la postura de Herodes. Entonces, amados, cada uno de nosotros luchamos con nuestro propio Herodes. Hoy no se dice Herodes el Grande, se dice Giovanni el Grande. ¿Me entiendes? Sandra la Grande. Cada uno de nosotros es su propio Herodes, que lucha y que combate contra el señorío de Dios y se opone de una manera natural. No nos gusta que nos lleven la contraria. Nosotros aprobamos a todo aquel que está de acuerdo con nosotros. Si alguien está de acuerdo con nosotros, instintivamente decimos, esa persona está bien, porque nos ponemos a nosotros como un estándar de lo bueno. Pero no es así, hermanos. Somos seres humanos fallos, nosotros también tenemos pecado, nosotros también fallamos. Pero nos creemos muy grandes como para que Dios gobierne sobre nosotros. Es por eso que muchas veces tomamos los mandamientos de Dios y en lugar de obedecerlos, empezamos a interpretarlos, sacamos nuestra buena teología, a ver cómo podemos acomodarlos a aquellos que nos buscan. Y es necesario, amados, es importante que meditemos en esto, porque quien vive resistiéndose al señorío de Cristo no consigue disfrutar plenamente del gozo del Evangelio. ¿Por qué no disfrutamos del gozo del Evangelio? Porque en última no estamos haciendo la voluntad del Rey. Porque vivimos resistiéndonos a ella. Los amados, las personas que están en el infierno no están ahí porque fueron más malas que otras. Las personas que están condenadas no están ahí porque fueron más malas que otras. Las personas que están ahí condenadas están allí porque rechazaron la oferta de gracia hecha por Dios para ellos. Porque se negaron a creer y aceptar el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Por qué privarnos del gozo de la salvación producto del Evangelio? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a vivir combatiendo con el señorío de Dios en nuestras vidas? Entonces, amados, lo que nos muestra el texto es a un grupo de personas. Por otro lado, nos muestra un grupo de personas que eran de las que menos esperaban la reacción que tuvieron, porque eran personas extranjeras.
que venían desde muy lejos. Pero esas personas extranjeras que venían desde muy lejos, ellas fueron las que experimentaron el gozo del nacimiento de Jesús. Dice el versículo del 9 al 11. Después de oír al rey, hablando ya de los sabios o los magos, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Versículo 10, ¿qué pasó? Al ver la estrella, ¿qué pasó con ellos? Sintieron muchísima alegría al ver la estrella. Versículo 11. Cuando llegaron a la casa, no al pesebre, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Y esto nos demuestra, amados, aquí está la tercera pauta que necesitamos aplicar. ¿Qué pasó con estos varones al encontrar al Mesías? Se alegraron muchísimo. Para disfrutar el gozo del Evangelio necesitamos adorar genuinamente al Rey. Adorar genuinamente al Rey. Esto fue lo que hicieron estos sabios, lo adoraron de verdad. ¿Y cómo lo hicieron, pastor? ¿Cuál canción cantaron? No sabemos ni siquiera si cantaron. Puede que hayan cantado alguna canción, pero no, el texto no nos lo deja saber. Pero su ejemplo sí nos deja ver varios elementos de la verdadera adoración. ¿De qué es adorar? Porque pensamos en adorar y automáticamente pensamos, vamos a adorar a Dios. Uno cierra sus ojos, levanta las manos y piensa en una canción. ¿Cierto? Eso es lo que piensa uno en adorar. Pero el texto nos está dejando ver muchos elementos de aquello que contiene la verdadera adoración. Primero, un verdadero adorador no se limita por la distancia. Un verdadero adorador no se limita por la distancia. Recordemos, estos varones recorrieron más de 3.500 kilómetros. ¿Y cómo lo hicieron? ¿En avión? En Transmi hubiera sido terrible. En Transmi no. Muy posiblemente en camello o en caballo. O a mula o en burro. Así se transitaba en esa época. Más de 3.500 kilómetros en su viaje de meses por caminos que eran secos y muchos de ellos desérticos, caminos duros. Y mira el contraste con los judíos, los maestros de la ley que vivían ahí en la misma cuadra. Por allá para qué. No se interesaron, pero ellos desde 3.500 kilómetros. Amado, aquí tenemos el privilegio de contar con muchos hermanos fieles que vienen desde lejos. Y yéndose lejos, siguen viniendo a ese lugar. Ahí está la profe Cheral en ese momento dando su clase. Viene de allá, desde Alfagres. Y viene a dar su clase. Cada vez que viene desde lejos, cada vez que madrugas, que te expones a un servicio público que generalmente es incómodo, a un tráfico como el nuestro, como el bogotano. Amado, cada vez simplemente que subes estas escaleras empinadas que cobran las rodillas, porque es que cobran las rodillas. Estaba mirando, Benji, esta semana que está, esa cuadra tuya cobra las rodillas. Yo la subí 2 veces y ya se me embolató que no la encontraba. Yo ya estaba pensando, ¿hoy lo alcanzo o no? Yo ya la pensé, no, pero me tengo que ir por el chip. ¿No lo alcanzó? Claro. No lo alcancé. Sí, mi ejercicio. Claro. Pero mira, algo tan sencillo como esto. Subir unas escaleras que son empinadas, que son duras, venir desde lejos, que cobran las rodillas. Tal vez para un chico de estos 14, 15 años, eso es nada.
pero yo sé que hay algunos que les cuesta. Subir 2, 3 cuadras acá, para algunos les cuesta. Físicamente cuesta. Pero ahí, amados, hay adoración. En eso hay adoración. Cuando tú eres capaz de hacer ese recorrido, aunque el cuerpo físico duela, se canse, ahí hay adoración, amados. Es muy sencillo. Cada vez que dejamos nuestra comodidad para venir a buscar al Mesías, allí hay adoración. Que digo, voy a apagar mi televisor, voy a apagar eso porque me voy para la iglesia. Voy a apagar Netflix por un instante y esto porque me voy para la iglesia. Ahí hay adoración. Porque estás soltando tu comodidad. Y de pronto estuviste toda una semana durísima trabajando horas extras porque estás en temporada de las 8 de la mañana, 5, 6, 8 de la tarde, 10 de la noche. Pero aún así dejas tu cama, tu comodidad para venir a este lugar, subiendo escaleras empinadas, dándote 1 hora de tráfico, 2 horas, bueno, lo que sea, cansado. Ahí hay adoración. Eso hace un adorador. Segundo, un verdadero adorador tiene inquietud por buscar a Dios. Le interesa buscar a Dios. Porque la adoración es la antítesis, el contrario a la indiferencia. Recordemos a esos maestros de la ley, indiferentes, no les interesa. Pero en un adorador hay sed, hay un interés, hay una necesidad en su corazón por buscar a Dios. Le agrada, le gusta, le atrae. Hay una afinidad. Y lees la Biblia y encuentras algo que te parece bonito y oras y dices, chévere, esto es agradable. En eso hay adoración, esa inquietud. Y es esa inquietud la que nos motiva a hacer los sacrificios que tengamos que hacer para encontrarnos con nuestro Dios. Porque hay esa inquietud en nuestro corazón. Tercero, un verdadero adorador establece una relación desinteresada con Dios. Eso hace un verdadero adorador. Establece una relación desinteresada con Dios. Mire, cuando Salomón fue rey, la gente venía de toda esta cantidad de kilómetros, más de 3,000 kilómetros, a entrevistarse con Salomón, a escuchar a Salomón, y venían delante de él a rendirle honores a Salomón, pero especialmente para hacer negocios con Salomón, a ver qué beneficio podían sacar del rey, cómo negociaban con él, alguna cosa, solo escucharlo, algo. Pero piensen, estos tipos son gente sabia, gente intelectual, gente inteligente, viajan 3,500 kilómetros, posiblemente durante meses, camino difícil, desértico, para venir a honrar a un bebé. Simplemente por honrar a un recién nacido. ¿Qué tenía para ofrecerles este bebé? ¿Sus pañales? ¿Qué podrían recibir de él? Nada. Él no era un rey maduro que dijera, este tipo me dará un don, hago un negocio con él, recibo algún beneficio. No, él era un bebé. Era simplemente por el agrado, estar delante del Hijo de Dios, estar ahí delante del Dios eterno. Entonces, mira la conciencia que estos varones tenían respecto a la necesidad y la importancia de la honra y de la adoración. Para muchos la honra es algo necesario hoy en día. No, es que uno no tiene por qué darle a nadie. Pero la Biblia habla de la honra. A tus padres, a tus mayores, a tus autoridades. A esas autoridades imperfectas. Pero a ellos les debemos honra, sean quienes sean como hayan sido. Honrarás a padre y madre. No dice honrarás a papá bueno y mamá buena. No. Honrarás a padre y madre.
solo por el hecho de ser padre y madre, ya son dignos de honra. La honra es importante. Pero el punto, amados, es que esta adoración que están ofreciendo estos varones es desinteresada. Porque una cosa es la adulación, otra cosa es la adoración. Porque la adoración, como dice el diccionario, es buscar hacer sentir bien a la otra persona en busca de un beneficio. ¿Sí? No, wow, Yanni, no, es que Yanni. No, Jamie, no, es que con ese nuevo look, Jamie, con ese no. Maravilloso. Y te quedó súper bien. Pero la adulación lo que busca es un beneficio. ¿Sí? Jefecito. ¿Cierto? Jefazo. El cepillo. Ahí. Eso es adulación, porque está buscando un beneficio. Pero Dios no busca aduladores, Dios busca adoradores. Adoradores. Personas que no se enfocan en los beneficios, sino en la persona. Personas que quieren a papá, no la billetera de papá. Eso es lo que está buscando el Señor. La adoración se enfoca en los beneficios, la adoración se enfoca en la persona. Y Dios busca adoradores, hombres y mujeres, que como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los campos, aunque las cosas no estén saliendo bien, aunque las cosas fallan, aunque el cuerpo duele, aunque el corazón duele, yo voy a venir a gozarme delante de la presencia de mi Dios. Aunque Dios me dé o aunque Dios no me dé, igual yo voy a adorar a mi Dios. Siguiente característica de la adoración: un verdadero adorador entrega lo mejor que tiene. Entrega lo mejor. Dice la Nueva Biblia de las Américas en el versículo 11. Dice: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Otro paréntesis. ¿A quién adoraron? Al niño. Cierro paréntesis. Y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Todos tres elementos muy costosos, especialmente para la época. Incienso y la mirra, el oro desde siempre, pero el incienso y la mirra muy preciado en su momento. El oro se le ofrecía a los reyes, el incienso se le ofrecía y se le daba a los sacerdotes para que quemaran en sus ceremonias, y la mirra, mira lo profético, el regalo, la mirra era para embalsamar los cuerpos de los muertos, o en ocasiones se utilizaba como anestésico. Recordemos que cuando nuestro Señor estaba en la cruz, le ofrecieron una esponja empapada con vinagre y mirra que le sirviera como anestésico para intentar mitigar un poquito su dolor. ¿Sí? Pero ¿qué hacen ellos? Abren sus tesoros. Sus tesoros, es decir, lo más valioso que ellos tienen para sí mismos, porque eso es nuestro tesoro, lo más valioso que tenemos. Y piensa por un instante, ¿qué es lo más valioso que tienes hoy que no es Dios? Alguno dirá, demasiado espiritual. No, lo más valioso en mi vida es Dios. Perfecto. Saquemos a Dios de la ecuación. Piensa lo más valioso que tienes hoy en tu vida. Tu nombre, tu empresa, tu negocio, tus hijos, tu cargo, tu casa, tu carro, lo que sea, tu finca. ¿Estarías dispuesto a entregarlo al Señor? ¿Estarías dispuesto a entregarlo por causa del Señor? De verdad. Porque eso hace un verdadero adorador. Y alguno dirá, pastor, yo tengo la ventaja que no tengo plata. Entonces no me va a doler nada abrir mis tesoros. Perfecto. Pero te menciono dos tesoros que tú tienes.
Tú tienes talentos y tú tienes tiempo. Y esos son dos tesoros invaluables. Tú tienes talentos y tú tienes tiempo. Talentos y tiempo. ¿Estás dispuesto a poner eso al servicio del Señor para el Rey? Porque esto hace un adorador. Dios espera lo mejor de nosotros. ¿Y por qué espera lo mejor de nosotros? ¿Porque es avaro? No, porque en su generosidad Él primero dio lo mejor. Dios espera lo mejor de nosotros, no por su avaricia y porque esté interesado en no, porque Él es tan generoso que en su generosidad primero nos dio lo mejor. Primero nos dio a Cristo, lo mejor que tenía. Cristo, lo mejor del cielo. Él da lo mejor, dio lo mejor que tenía en el cielo para recibir lo peor de los hombres, para recibir nuestro pecado. Entonces este Dios, que es extremadamente generoso, que entrega primero lo mejor, este Rey demanda lo mejor de nosotros. Demanda lo mejor de nosotros. Siguiente característica, penúltima, de un verdadero adorador. Un verdadero adorador cambia de camino. Porque esto dice el versículo 11. Dice: entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice que no volvieron a Herodes. Recordemos que ellos tenían un acuerdo secreto con Herodes. Herodes los llamó en secreto. Dijo: vaya, cuando encuentre ese niño me cuentan para que yo también vaya y lo adore. Pero ellos rompieron su acuerdo con el que hacía lo malo. No le siguieron la cuerda al que hacía lo malo. Cambiaron de camino. Y en términos prácticos, así es como luce el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de camino. Yo iba para allá, entiendo que por allá no es, entonces ahora voy para acá. Eso es arrepentimiento, cambiar el camino. Y de eso se trata la adoración. Recordemos, no se trata solamente de decir palabras bonitas, cantar o decir palabras bonitas. No se trata de adular. Adorar se trata de vivir un estilo de vida agradable a los ojos de Dios. Vivir un estilo de vida agradable a los ojos de Dios. Y eso implica cambiar de camino en ocasiones. Cuando ese camino no es agradable a los ojos de Dios. Y si tú quieres ser un verdadero adorador, debes estar dispuesto a cambiar de camino. Y ojo que ese cambiar de camino, es que como a nosotros nos encanta, es el camino fácil. Ese cambiar de camino, el camino natural era la ruta por donde llegaron. Porque era la ruta, a pesar de ser una ruta larga, esa era la ruta más cómoda. O la menos larga. Ese cambiar de camino, muy posiblemente para ellos, les implicó desviar y cogerse por otro camino más largo y más incómodo. Recordemos que el camino del Señor, ¿cómo lo llamó Él? Que es el camino angosto, estrecho. Es medio incómodo a ratos, es como maluco a ratos. No nos gusta del todo, pero es seguro. Pero es el camino seguro. Y es el camino donde Él transita con nosotros. Y eso es lo más importante. Entonces necesitamos estar dispuestos a cambiar de camino. Pero en últimas, un verdadero adorador disfruta el verdadero gozo. Porque un adorador se goza. Y eso es lo que dice el versículo 10. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Porque dijeron: encontramos lo que andábamos buscando. Por fin, después de más de 3.500 kilómetros, caramba, ya estaba mamado todo este viaje. Pero encontré lo que estaba buscando. Se alegraron. Y qué rico que después de años de viaje tortuoso y cansado, en Cristo digas: encontré lo que necesitaba.
encontré lo que realmente necesitaba. Por eso el resultado natural de la adoración es alegría, es gozo, es paz. Esto es lo que dice el Salmo 16 en el versículo 11. Salmo 16, versículo 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites. La Reina Valera dice delicias. A tu diestra. Vamos, mira. Dios no necesita nuestra adoración. Dios no se aburre si nosotros lo adoramos. Ay, no, mi hijo no vino a la iglesia, no vino a... Me siento... Dios no se siente triste. Él está completamente satisfecho en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos coexisten eternamente plenos y satisfechos. Dios no necesita nuestra adoración. Él no se pone más alegre ni menos alegre si nosotros le adoramos o no le adoramos. Él sigue estando pleno, perfecto y satisfecho. Pero nosotros sí necesitamos adorar. Nosotros sí. Porque cuando adoramos, experimentamos gozo, experimentamos paz, experimentamos descanso, experimentamos alegría. Por eso nosotros sí necesitamos adorar. Dios no pierde nada cuando dejamos de adorarlo, pero nosotros sí perdemos mucho. Perdemos demasiado cuando dejamos de adorar. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a la buena noticia? ¿Te has endurecido como los maestros de la ley? ¿Sigues combatiendo contra el señorío de Dios en tu vida? Eres Giovanni el Grande. Y dilo con tu propio nombre. Cuando adoramos, amados, vivimos tan satisfechos. Recuerdo, perdón que tomo el ejemplo de Kate, pero me pareció tan especial. Una de nuestras hermanas en una reunión familiar fue criticada por unas compañeras de trabajo, porque en medio del almuerzo ella tiene su esposo y ella saca la presa más grande y se la presenta a él. Y una viene la feminista, las otras: ay, amiga, ¿por qué? Eso es alimentar a la generación patriarcal. Eso no se hace, amiga. Tú también das para el mercado, tú pagas eso, entonces ¿por qué? No tiene por qué parecer la mejor presa. Pero ¿sabes qué dice ella? Dice: ¿sabes qué pasó? Pues lo que ella dice tiene sentido. Yo también doy para el mercado, el pollo de hecho lo compré yo, con plata de mi trabajo. Pero yo me siento tan feliz de verlo a él comiéndose esa, la mejor presa. A mí me agrada verlo a él satisfecho, sentado ahí, comiendo su presa grande, que yo podría comérmela, pero verlo a él comiéndosela, yo me siento feliz. Cuando el reino gobierna nuestro corazón, vivimos felices, hermanos. Cuando hacemos lo que el rey quiere, vivimos felices, vivimos satisfechos. Y de eso se trata este cuento del Evangelio, o eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivamos en una constante amargura o en una constante tristeza. Reitero, Dios no quiere eso. Algunos piensan y critican al Señor como si Dios fuera el aguafiestas, y critican a los cristianos, ¿cierto? Nos critican como iglesia. Es que ustedes no toman, es que ustedes no fuman, es que ustedes no bailan, es que ustedes no van a fiestas, ustedes son unos amargados. ¿Cuáles amargados? Y ven a Dios como si fuera el aguafiestas. Y mira la imagen, a veces llegamos nosotros, nos invita a las celebraciones, 15 años, una cosa. Llegó el pastor,
baila la música. Ay, ¿qué te hizo Camilo? Baila la música que llegó el pastor. ¿Cierto? Llega uno, bueno, ore, comparte un rato, come. Sea el pastor, ahora sí. Ahora sí, súbele. Porque en el fondo, y el pastor llega como representante de Dios, malo bien por su figura, por su posición, llega como representante de Dios a la celebración. Pero en el fondo, el mensaje que queda, Dios no quiere que estemos alegres, Dios es un aguafiestas. Y eso es mentira de Satanás. Dios no es un aguafiestas, Dios es el alma de la fiesta. Nuestro Dios es el alma de la fiesta. Si queremos que cualquier celebración y en general en nuestra vida haya verdadera alegría, verdadero gozo, tiene que estar Dios. Amén. Si no está Él, si no está el alma de la fiesta, no hay gozo, no hay alegría y no hay celebración. El único aguafiestas es Satanás. Él es el aguafiestas, quien toma los placeres, los deleites que Dios ha creado legítimos y los tuerce todos para que no los disfrutemos como deberíamos, para que se hagan dañinos para nosotros y nocivos. Él es el aguafiestas. Nuestro Dios es el alma de la fiesta, uno de los innegociables en el reino de Dios, como es el sacrificio, es un innegociable, pero otro de los innegociables, infaltables en el reino de Dios, es el gozo. Uno de los innegociables en el reino de Dios es la alegría, pero no una alegría como el mundo la ofrece. Nosotros no bailamos, no nos emborrachamos, no me vas a ver emborrachando, no me vas a ver consumiendo vicio. No lo hacemos. Vivimos otro tipo de alegría y una alegría superior. Porque es una alegría y es un gozo que no depende de las circunstancias. El mundo necesita un trago, necesita un somnífero, necesita un pase de droga para sentirse bien. En el reino, aún en medio del dolor, el sufrimiento y la crisis, podemos encontrar gozo y podemos entrar a alegría. Porque la verdadera alegría no depende de las circunstancias, no depende de estímulos internos, depende de tu correcta relación con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y eso es lo que Dios quiere, amados. Dios quiere que el evangelio en tu vida sea una verdadera celebración. Sea una verdadera celebración. Dios no quiere verte amargado continuamente. Vas a experimentar tristeza, pero así como la tristeza viene, así tiene que irse. No tienes por qué quedarte atado a un dolor, a una amargura, a un sufrimiento durante meses y aún durante años. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad del Señor. Él vino para llevarte a vivir una verdadera fiesta. Y no te olvides que cuando estemos allá en el reino del cielo, eso va a ser es ya una verdadera fiesta, una verdadera celebración, un verdadero reventón. Para eso nos estamos preparando y a eso es a lo que nos quiere llevar el Señor nuestro Dios. Por eso, amados, para la alegría poder recuperar a la verdadera adoración, debemos regresar. Para la alegría poder recuperar a la verdadera adoración, debemos regresar. Puesto de pie, damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana.